Aplicaciones web. En la ingeniería de software se denomina aplicación web aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia, que son ejemplos bastante conocidos de aplicaciones web. Es importante mencionar que una página web puede contener elementos que permiten una comunicación activa entre usuarios y la información. Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos. El desarrollo de aplicaciones web ha evolucionado enormemente en la última década, tanto desde el punto de vista del desarrollo de software como al nivel de administración de sistemas. Desarrollo del software. Se han creado multitud de tecnologías, frameworks de desarrollo de aplicaciones, bibliotecas, aplicaciones configurables, arquitecturas, modelos de publicación de versiones y demás. Administración de sistemas. Se ha evolucionado enormemente en la administración de sistemas, servicios de alojamientos, técnicas de escalabilidad, monitorización y gestión de centros de proceso de datos. La evolución ha tenido como resultado que hay una gran cantidad de tecnologías, librerías, herramientas y estilos arquitectónicos para desarrollar una aplicación web. Es conveniente conocer los elementos más importantes, desde un punto de vista de alto nivel para tener una visión global de la disciplina. Existen dos enfoques en el desarrollo de aplicaciones web: creación de webs con tecnologías de desarrollo y creación de webs con sistemas gestores de contenido. Creación de webs con tecnologías de desarrollo. Tenemos en primer lugar las arquitecturas de aplicaciones web. Una aplicación web puede tener diferentes arquitecturas. Esto determina cómo se usan las diferentes tecnologías existentes. Tecnologías del cliente. Tecnologías que permiten crear interfaces de usuarios atractivos y permiten la comunicación con el servidor, basada en HTML, CSS y JavaScript. Tecnologías de servidor. Tecnologías que permiten implementar el comportamiento de la aplicación web en el servidor. Lógica de negocio. Generación de informes, compartir información entre usuarios y envío de correos, entre otras cosas. Base de datos. La gran mayoría de las web necesitan guardar información. Las bases de datos son una parte esencial del desarrollo web. Creación de web con sistemas de gestores de contenido. Existen aplicaciones web cuya principal funcionalidad es la publicación de contenido, blogs, páginas de empresas, organismos públicos, etc. Todas estas web tienen mucho en común, prácticamente solo se diferencian en el contenido y el aspecto gráfico. Para desarrollar este tipo de webs, en vez de desarrollar la web con técnicas de desarrollo, se utiliza un software ya desarrollado y se personaliza y adapta a las necesidades. A las aplicaciones de este tipo se le denominan sistemas gestores de contenidos, CMSS. Internet y las aplicaciones web han hecho evolucionar la administración de sistemas en muchos aspectos. Para que una aplicación web funcione, necesita que el sistema donde se instala disponga de un servidor web y habitualmente una base de datos. Como la web tiene que estar disponible para los usuarios de Internet, habitualmente se instalan en sistemas que se alquilan a terceros, alojamiento en la nube, cloud. Como las aplicaciones web pueden tener un número muy grande de usuarios y tienen que estar siempre disponibles, se utilizan técnicas de escalabilidad y tolerancia a fallos. La arquitectura básica de una aplicación web está formada por los siguientes elementos. Un navegador. Hace de cliente y realiza peticiones, solicitudes y recursos a los servidores web. Cuando hace una petición a un servidor y le contesta enviándole un recurso, se lo muestra al usuario.
Un servidor web recibe repeticiones del cliente navegadores y responde a esas peticiones enviando un recurso o notificando un error si el recurso no existe. El protocolo HTTP. El protocolo basado en TCP/IP que se utiliza para que el navegador realice las peticiones en el servidor web y éste responda. HTML es el formato básico de los documentos de la web. Es un formato textual basado en etiquetas que permiten estructurar el contenido de la página. La arquitectura de las aplicaciones web ha evolucionado mucho en los últimos años. No todas las aplicaciones web tienen la misma arquitectura. Las arquitecturas se diferencian principalmente en lo estático o dinámico que sea la web. Una web puede ser dinámica en el cliente y o en el servidor. Las tecnologías utilizadas: dinamismo en cliente, JavaScript, y dinamismo en servidores, Java EE, Net, PHP, Ruby on Rails, Python, Django, Groovy, Node.js, Scala, entre otras. Cliente estático, sin JavaScript, servidor estático y servidor dinámico de 3 capas. Cliente dinámico con JavaScript, servidor estático y servidor dinámico. JavaScript para efectos gráficos, JavaScript con peticiones en segundo plano, Ajax, Single Page Application con REST. Arquitectura cliente estático y servidor estático. El navegador hace petición al servidor mediante HTTP. El servidor transforma URL a ruta en disco. El servidor devuelve el fichero de disco al navegador. El navegador visualiza, renderiza la página HTML con estilos CSS e imágenes, sin JavaScript. Cuando el usuario haga clic en un enlace, el navegador repite el proceso con la URL del link y recarga por completo la página web. Arquitectura cliente estático y servidor estático. Con esta arquitectura, el servidor siempre devuelve los mismos recursos. Desde el punto de vista del servidor, la web es estática. La web está formada por HTML, CSS, imágenes, PDF, etc., pero no incluye JavaScript. A este tipo de web no se le suele llamar aplicación web, porque nada es dinámico, se denomina simplemente página web. La web se diseña con esta arquitectura. Las primeras páginas web eran así. Todavía se siguen usando en muchas web. Páginas personales o de proyectos básicos. Tecnologías web de Qt. Documentación técnica. JavaDoc en Java. Maven Site, etc. Arquitectura cliente estático y servidor dinámico. Es un ejemplo de arquitectura de 3 capas. Navegador, capa de presentación, servidor web, capa de aplicación, lógica de negocios y base de datos, capa de datos. Diferencia entre aplicación web y aplicación de Internet enriquecida, RIA. Las aplicaciones web se ejecutan nativamente desde el navegador, pero existen algunas aplicaciones que funcionan desde el navegador, pero además requieren la instalación de software en la computadora para utilizarse. Estas aplicaciones se denominan aplicaciones de Internet ricas. El motivo de usar este software adicional es que hay muchas funcionalidades que los navegadores no pueden ofrecer y le enriquecen a las aplicaciones web ofreciendo dichas funcionalidades. Ejemplos de funcionalidades que pueden ofrecer los programas en línea gracias al uso de software instalado: procesamiento de imágenes, captura de imágenes, uso de webcam y captura de video.